Me llamo Amalia Quintero. Hoy cumplí 68 años. Pasé la mayor parte del día organizando mis lápices de dibujo por tamaño y fingiendo que no miraba el teléfono cada 10 minutos. No soy de las que lloran por un cumpleaños olvidado. Fui dibujante arquitectónica durante 40 años. La precisión y la paciencia son mi memoria muscular. Pero la precisión no ayuda cuando el silencio llena una habitación como polvo. La casa aún huele ligeramente a cedro y café viejo, el aroma de mi esposo. Esteban se fue hace 12 años, pero su esencia persiste en las paredes de adobe, un eco suave de cada cumpleaños que nunca olvidó. Solía dejar notas en el refrigerador. No toques el pastel, se está enfriando. Yo siempre fingía no verlas. Fingía no adivinar que habría una reserva para la cena o un paseo por la calzada de Guadalupe después del trabajo. Esta noche no hubo nota, solo un pequeño pastel que compré en la cooperativa de la calle Río Frío. Ganache de chocolate, 2 velas, porque así parecía menos solitario. Lo puse en la encimera junto al teléfono con el volumen tan alto que hasta el perro del vecino lo habría oído si alguien llamaba. El sol se puso en franjas de óxido y rosa detrás de las montañas de la Sierra Madre, convirtiendo la ventana de mi cocina en un cuadro. Serví té en la taza vieja de Esteban, la del asa astillada. El vapor se elevó formando pequeños fantasmas en el aire. Mi reflejo parecía más viejo de lo que sentía, cabello plateado recogido, ojos aún agudos, boca lo bastante calma para engañar a la mayoría. 8 en punto. Sin llamada. 9. Nada aún. Me dije que Javier estaba ocupado, que los agentes inmobiliarios tienen horarios extraños, que tal vez publicaría algo más tarde. Esa mentira duró otros 30 minutos hasta que revisé su página y vi una foto suya en un evento de networking, copa de vino. En mano su esposa radiante a su lado. La descripción decía: otro hito, agradecido por mi equipo. Ni una palabra sobre su madre. Soplé las velas, el humo ascendiendo en hilos finos. Estaba bien. Había pasado una vida enseñándome que está bien podía ser suficiente. Tras lavar el plato salí al patio. El aire se había enfriado, trayendo ese aroma mineral que solo las noches del desierto conocen. Los grillos comenzaron su coro tenue. El cielo era negro terciopelo honesto, salpicado de más estrellas de las que una persona podría nombrar. Tracé las formas familiares de las constelaciones, anclándome en su predictibilidad. Las mismas estrellas que Esteban señalaba con su mano cálida en mi espalda. No era duelo lo que sentía, era el vacío que sigue a años de esperar que alguien más recuerde lo que tú has dejado de recordarle. Adentro el teléfono finalmente vibró. Mi corazón dio un salto antes de darme cuenta de que solo era un recordatorio de la farmacia. Lo silencié y lo dejé boca abajo. Mañana equilibraría mis cuentas y tal vez miraría ese folleto de la agencia Porsche. Había estado ahorrando para algo hermoso, aunque aún no había decidido qué tipo de belleza merecía. La luz matinal se extendió por la cocina como miel lenta, tocando cada superficie. Los azulejos de terracota, la fila de tazas de barro, la caja de pastel, ahora vacía en la basura. Puse una cafetera nueva en la estufa y saqué el libro mayor de cuero del cajón bajo la encimera. No era el sentimentalismo lo que me hacía conservarlo, solo la costumbre. Esteban solía bromear diciendo que yo manejaba nuestras vidas como una pequeña empresa. Incluso después de su muerte, las columnas seguían ordenadas, las pestañas codificadas por colores, el lápiz siempre afilado. Hoy el orden me calmó. Bajo ingresos anoté la pensión mensual de la firma de dibujo estable, pero modesta. Luego la cuenta de ahorros, la pequeña herencia de la madre de Esteban en Morelia y la renta vitalicia que había madurado hace 2 meses. En total era suficiente para la comodidad, no para el lujo. Pero la comodidad era un idioma que hablaba con fluidez. Sin embargo, mientras miraba los números, algo dentro de mí cambió. Durante años ahorré para después, para emergencias, para las necesidades de alguien más.
Después había llegado, y las emergencias siempre habían sido de otros. El folleto del coche estaba junto al libro mayor, un Porsche Taycan, gris metálico. Lo había recogido en una agencia del centro después de mi última cita dental, diciéndome que era solo curiosidad, pero recordé cómo el rostro del vendedor se suavizó cuando pasé los dedos por el borde del volante y susurré: «Algún día». Pensé en el coche que conduzco ahora, el viejo Subaru de Esteban Fiel, pero tosiendo hacia el retiro. Pensé en cómo una vez al mes escribía cheques para el impuesto predial, la cuota de la comunidad y el fondo de la iglesia, cada uno preciso y sin dudar. Pero cada vez que imaginaba comprarme algo extravagante, el aire se apretaba en mi pecho. La extravagancia tras una vida de contención parecía una rebelión. El teléfono en la encimera parpadeó con una notificación, un recordatorio de pago automático. Por un momento dejé que sonara en el silencio. Luego lo apagué por completo. El silencio se había convertido en su propia forma de equilibrio. Al otro lado de la mesa, la fotografía de Esteban observaba desde su marco plateado. Él era quien amaba los motores y las líneas limpias. Cuando éramos más jóvenes, reconstruyó una motocicleta Triumph en el garaje, el olor a aceite y aire del desierto, mezclándose en nuestras noches. «Tendrás algo elegante algún día», Amalia prometió limpiándose la grasa de las manos. «Algo que se mueva porque tú lo dijiste». Sonreí al recuerdo. Luego pasé una página en el libro mayor a la columna marcada «Préstamos». Solo había 2 entradas. Una pequeña nota que le presté a un vecino hace años, devuelta íntegramente con una canasta de manzanas de regalo. La segunda escrita con mi letra cuidadosa: «Javier, 800.000 Otares MXN, inversión casa, 2012. Sin reembolsos, sin intereses, sin seguimiento». Recordé esa primavera como si aún estuviera ocurriendo el pánico en su voz, cuando llamó por el enganche, la forma en que prometió devolverlo en 6 meses. «Es solo un préstamo puente, mamá. Sabes que el sector inmobiliario se mueve rápido». Transferí los fondos el mismo día, ignorando el silencio de Esteban, a mi lado. Más tarde mi esposo dijo suavemente: «Sabes que los puentes pueden colapsar cuando solo una persona los sostiene». Tenía razón, aunque nunca lo repitió. Cuando el mercado se enfrió, Javier dejó de mencionar el préstamo. Me dije que las familias no deberían llevar la cuenta, pero los números tienen su propia memoria. No perdonan tan fácilmente como los corazones. Cerré el libro mayor y apoyé la palma en su cubierta gastada. Los números eran prueba de una cosa: había cuidado de todos los demás, sin dejar que nadie cuidara de mí. Y de alguna manera, eso se había convertido en una fuente de orgullo, hasta que empezó a sentirse como cansancio. La tetera silbó suavemente. Afuera la luz matinal trepó por la pared del patio, la misma pared que Esteban construyó con sus manos. El sol captó el leve brillo de la mica en el yeso, y por un momento pareció casi vivo. Serví el café más fuerte esta vez, y miré de nuevo el folleto. Tal vez después no tenía que significar nunca. Tal vez una mujer podía comprarse algo no porque lo necesitara, sino porque lo había ganado. El libro mayor quedó abierto en la mesa, la tinta del nombre de Javier, brillando ligeramente bajo la luz, como recordándome dónde lo había dejado y dónde aún no había comenzado. Por la tarde el sol había teñido el cielo de Michoacán, de un color cobre, y el aire se sentía inquieto, demasiado brillante para quedarme en casa, demasiado tranquilo para mantenerme ocupada. Me encontré manejando hacia la avenida Insurgentes, donde la agencia brillaba como un espejismo contra el polvo pálido del desierto. El logotipo de Porsche destelló una vez afilado y plateado antes de que el viento lo dejara atrás. Adentro el aire fresco olía ligeramente a cuero y ozono. Filas de autos pulidos se extendían bajo las luces, cada uno esperando ser reclamado por alguien que quería ser visto. No estaba aquí para ser vista. Solo quería recordar cómo se sentía el impulso.
Un vendedor se acercó, joven tal vez, de unos 30 años, cabello peinado hacia atrás y zapatos demasiado brillantes para Morelia. Su placa decía Emiliano. Sonrió cortés pero inseguro, evaluándome como si intentara ubicarme en su esquema mental de compradores probables. Buenas tardes, señora. ¿Puedo ayudarlas a encontrar algo hoy? Sí, dije. El Taycan. Gris metálico. Algo en mi tono lo hizo enderezarse. Por supuesto. Completamente eléctrico, motor dual, un auto hermoso. ¿Puedo preguntar si está buscando para usted o para mí? Dije antes de que terminara. Se aclaró la garganta asintiendo demasiado rápido. Excelente. Vamos a sacarlo. El Taycan esperaba cerca del fondo, el cuerpo elegante y curvo, la luz del sol, corriendo por él como agua sobre piedra. Cuando me senté en el asiento del conductor, el cuero suspiró suavemente, como si el auto hubiera estado conteniendo la respiración por mí. El tablero cobró vida con una luz silenciosa. Emiliano ajustó los espejos, aún narrando especificaciones, rango de batería, torque, frenado regenerativo. Pero su voz se desvaneció cuando el motor zumbó. Al encenderse, el sonido apenas estaba allí, solo un susurro de energía bajo mis palmas. Salimos a la carretera de servicio. La potencia llegó al instante, suave como un secreto guardado demasiado tiempo. La aceleración me presionó suavemente contra el asiento, no violenta, pero deliberada como un bailarín. Controla cada movimiento. Capté mi reflejo en el retrovisor, ojos firmes, boca curvada, en algo que no había usado en años. En el primer semáforo, Emiliano me miró. ¿Ha manejado autos de alto rendimiento antes? Mi esposo reconstruyó una Triumph cuando éramos jóvenes. Dije. Me enseñó que las máquinas no preguntan quién eres, responden a cómo las tratas. Rió suavemente y por una vez no se sintió condescendiente. Eso es cierto, dijo. Usted maneja como si lo dijera en serio. Y lo hacía. Giramos hacia el tramo abierto que llevaba a las colinas. El desierto se extendía amplio e infinito, el cielo profundizándose en índigo. Toqué el acelerador de nuevo y el auto respondió sin dudar. Sin rugido, sin rebelión, solo obediencia envuelta en elegancia. Se sentía como volar lo suficientemente bajo como para aún saber dónde estaba la tierra. Para cuando regresamos, las luces del estacionamiento habían comenzado a brillar. Emiliano preguntó si quería pensarlo. Sonreí. Lo he estado pensando durante 40 años. Parpadeó desconcertado y luego me llevó adentro. El papeleo tomó 20 minutos, lo suficiente para que confirmara las opciones de financiamiento y para que yo negara con la cabeza a cada una. Sin codeudor, sin préstamo. Dije deslizando mi licencia de conducir por el escritorio. Solo el título a mi nombre. Me miró con los ojos abiertos, luego sonrió con un respeto silencioso. Eso es raro, dijo. Firmé los documentos, el bolígrafo moviéndose con firmeza, la firma final curvándose en mi nombre como un floreo tranquilo de independencia. Cuando me entregó las llaves, el peso se sintió equilibrado, ni pesado ni ligero, sino ganado. Afuera el crepúsculo se había sentado por completo. El cielo tenía ese color intermedio, ni día ni noche, el mundo pausado entre lo que había sido y lo que podría ser. El Taycan esperaba bajo el último rubor de la luz, listo pero sin pretensiones. Me deslicé detrás del volante, presioné el botón de arranque y sentí el zumbido otra vez, ahora familiar vivo. Manejando a casa, el viento se coló por la ventana entreabierta, cálido y seco, rozando mi rostro como un recuerdo. Morelia se desplegaba ante mí en cintas de luz. No encendí la radio. El silencio era suficiente. La mañana siguiente comenzó con una quietud que solo sigue a una decisión. El Taycan estaba bajo el tejado, su piel plateada reflejando la pared de adobe detrás. Parecía pertenecer allí, líneas limpias contra tonos terrosos, el futuro descansando silenciosamente junto a la historia. Hice mi café más fuerte de lo habitual y llevé la taza hasta afuera. El aire era lo bastante fresco como para picar un poco el cielo del color del acero sin pulir.
Durante un buen rato solo miré el auto. No era vanidad lo que me hacía seguir mirando. Era incredulidad que, tras décadas de cautela, había elegido algo puramente porque me despertaba alegría. El gato del vecino caminó por la pared con la cola moviéndose, deteniéndose para inspeccionar la nueva adición. «¿Es real?», le dije. El gato parpadeó una vez, sin inmutarse, y continuó. Adentro abrí mi teléfono y revisé los mensajes, ninguno de Javier, aunque eso ya no me sorprendía. En la parte superior de mi feed había un cuadrado en blanco, donde esperaba una nueva publicación. No había compartido mucho en línea desde el funeral de Esteban, pero esta mañana la foto se sentía menos como alardear y más como evidencia una pequeña declaración de que mi vida silenciosamente había continuado. Regresé al patio, situé la cámara para que el auto y la pared de adobe se enmarcaran mutuamente. La luz era perfecta. El oro de la mañana tardía suavizando los bordes de todo lo que tocaba. Cuando tomé la foto, el resultado se sintió no planeado, pero deliberado, como el trazo de un pintor que cae exactamente en el lugar correcto. La descripción salió con facilidad. Sueño guardado. Sueño ganado. No añadí nada más. En una hora la pantalla se llenó de nombres familiares, antiguos colegas de la firma, algunos vecinos, incluso mi compañera de cuarto, de la universidad de hace décadas. «Orgullosa de ti, Amalia. Siempre tuviste ojo para el diseño. Hermosa elección, elegante como siempre». Sus palabras me calentaron más de lo que esperaba. No porque admiraran el auto, sino porque me recordaban. Dejé el teléfono en la mesa y salí a barrer el patio, dejando que el ritmo de la escoba me estabilizara. El aroma a madera de pino flotaba desde una chimenea cercana. En algún lugar de la calle un carillón comenzó a cantar. Podría haber seguido así, tranquilo, contento, si no fuera por el sonido que rompió la quietud. El teléfono vibró una vez, luego otra. Cuando miré la pantalla, el nombre hizo que mi estómago se tensara. «Javier». Dudé antes de abrirlo. El mensaje era corto, casi casual. «Mamá, tenemos que hablar». «¿Cena esta noche?». Mis dedos se detuvieron sobre las teclas. Por un momento mi pulso se aceleró, ese destello instintivo de esperanza, surgiendo antes de que la razón lo alcanzara. La última vez que me había enviado un mensaje directo fue hace 6 meses, un feliz día de las madres automático, enviado a media tarde, probablemente copiado a una lista. Leí las palabras de nuevo. «Tenemos que hablar». La frase era familiar, urgente, impersonal. Sonaba menos a afecto y más a negociación. No respondí de inmediato. En cambio, caminé hacia la ventana y miré el Taycan, la luz del sol, deslizándose ahora por sus curvas como plata líquida. Casi podía escuchar la voz tranquila de Esteban a mi lado. «Regresan cuando creen que tienes algo que quieren». Puse el teléfono boca abajo en la encimera, mi reflejo atrapado en su cristal oscuro. Por primera vez en años no corrí a responder. La casa se sentía extrañamente tranquila, incluso cuando el teléfono comenzó a vibrar de nuevo, persistente en su recordatorio de que el silencio también puede ser una respuesta. Debo haber leído el mensaje una docena de veces antes de dejar el teléfono. Cada relectura reorganizaba algo en mi pecho, primero una chispa de esperanza, luego duda, luego el familiar dolor de recordar cómo solían terminar estas invitaciones. «Tenemos que hablar». Nunca «¿Cómo estás?» o «Te extraño». Solo el lenguaje de la necesidad. Por la tarde el aire se había enfriado. Una banda delgada de luz se deslizó por la mesa de la cocina rozando el libro, mayor que había dejado abierto mi letra nítida y deliberada. Me sorprendí alisando una página que no necesitaba alisarse, intentando calmar el zumbido de nervios bajo la superficie. Cuando un suave golpe sonó en la puerta lateral, supe que era Soledad antes de mirar. Vivía a 2 casas una maestra de arte jubilada, con la costumbre de llegar justo cuando mis pensamientos se volvían inquietos. Traía una canasta de pan dulce y el leve olor a pintura al óleo. «Vi tu auto nuevo», dijo tan pronto como abrí la puerta. «Es una belleza. Por fin lo hiciste».
Sonreí haciéndome a un lado para que entrara. Suenas como Esteban cuando dices eso. Puso la canasta en la encimera y estudió mi rostro. Tienes esa mirada otra vez, medio orgullosa, medio preocupada. Déjame adivinar. El teléfono. Suspiré. Javier me escribió esta mañana. Quiere cenar esta noche. Su ceja se alzó ligeramente. ¿Y tú? No me he respondido aún. Asintió apoyándose en la encimera como alguien que se instala en una historia familiar. No le debes tu tiempo, ¿sabes? Lo sé. Dije aunque la palabra se sentía frágil. Pero no puedo ignorarlo para siempre. Podrías, dijo suavemente, si responder solo reabre la herida. Serví té para ambas, el aroma de manzanilla tejiéndose en el silencio. Soledad me observó revolver miel en su taza antes de hablar de nuevo. No está mal que quieras verlo. Solo tienes que decidir para qué estás apareciendo. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Afuera el viento hizo sonar la cerradura de la puerta. No estoy segura aún, admití. Tal vez por cerrar un ciclo. O tal vez solo para probar que puedo presentarme sin darlo todo. Ella extendió la mano y apretó la mía. Entonces, prométete una cosa, te vas cuando deje de sentirse como respeto. Después de que se fue, me quedé junto a la ventana viéndola caminar por el sendero polvoriento hacia su jardín. La canasta de pan se enfriaba en la encimera, el olor de una bondad ordinaria, llenando la casa. Finalmente tomé el teléfono. Mi pulgar dudó sobre el teclado antes de escribir. Cena está bien. 6 en punto. Yo conduzco. El mensaje se envió con un suave clic final y silencioso. Miré hacia el porche bajo el tejado, su superficie, reflejando la luz de la tarde tardía. Por un momento la memoria de Esteban regresó, su calma constante, la forma en que me decía que la claridad a menudo se esconde detrás de la incomodidad. Lo tomé como permiso, aunque ya no necesitaba el de nadie. En las siguientes horas me moví por los preparativos, no por vanidad, sino por ritual. Una blusa de lino planchada, aretes plateados que Esteban me dio una vez, el más leve rastro de jazmín en mi muñeca. El espejo mostró a alguien que podía entrar en una conversación sin temblar. Antes de salir abrí el libro mayor una vez más. Mis ojos se detuvieron en la línea bajo el nombre de Javier, el préstamo no pagado, que había quedado como una cicatriz en el papel. Tracé los números una vez con la yema del dedo. Luego cerré el libro y lo guardé bajo llave en el cajón del escritorio. No quería venganza, quería equilibrio. Y tal vez esta cena, si no otra cosa, me dejaría ver cómo podía ser el equilibrio. Afuera el crepúsculo se reunía sobre las montañas pintando todo con un lavado de violeta y oro. Tomé las llaves del gancho, me puse la chaqueta y me detuve en la puerta. El aire traía el olor a enebro y algo eléctrico, la tenue carga de un cambio, esperando a suceder. Luego salí, cerré la puerta tras de mí y dejé que la noche decidiera qué tipo de conversación quería ser. El trayecto al centro fue corto, pero los recuerdos lo hicieron más largo. Cuanto más me acercaba al restaurante, más escuchaba los ecos de otras conversaciones que comenzaban con el mismo tono urgente, educado, y siempre sobre algo que no podía esperar. Tenemos que hablar, había dicho. Siempre necesitaba hablar cuando había un problema que arreglar, una deuda que salvar o una decepción que enmendar. Y cada vez yo había sido el puente. Las luces de la calle se encendían una por una, sus halos reflejándose en el capó liso del auto. Intenté no pensar en la última cena que compartimos hace casi 2 años, cuando ofrecí ayudarlo a pagar las facturas del hospital, después de que su hijo menor tuvo neumonía. Al principio se negó orgulloso y acorralado, a la vez hasta que el orgullo perdió su base. Solo un préstamo, mamá había dicho con la voz temblando de sinceridad practicada. Te lo devolveré antes del verano. No lo hizo. En ese entonces me dije que ayudarlo era amor. Esteban solía advertirme lo contrario. Estás construyendo una torre de favores, dijo una vez, y algún día te darás cuenta de que solo se mantiene en pie porque tú sostienes cada ladrillo. Esta noche incluso esa advertencia se sentía demasiado suave. El sonido del tráfico se mezcló con el zumbido del recuerdo.
Recordé la noche del recital de secundaria de Javier, aquel al que me suplicó asistir. Había prometido estar, pero una fecha límite con un cliente se extendió. Y cuando llegué, el gimnasio estaba casi vacío. Él estaba junto a su estuche de trompeta con los hombros pequeños y rígidos, negándose a mirarme a los ojos. Más tarde en casa me disculpé hasta que me dolió la garganta. Él dijo: «Está bien, papá estuvo allí». Esa fue la primera vez que aprendí lo que cuesta la ausencia cuando alguien más la llena por ti. Esteban nunca quiso tomar el crédito, pero Javier se lo dio libremente, igual que años después, cuando le decía Soquius a sus colegas cómo su padre le había enseñado todo sobre resiliencia, riesgo y pensar en grande. Nunca mencionó que fui yo quien refinanció nuestra casa para que pudiera asistir a la escuela de negocios. Yo quien escribió su primer currículum en la mesa de la cocina, mientras él dormía tras otra noche de segundas oportunidades. Solía traer a su familia a cenar cada pocos meses, su esposa Clara callada y cuidadosa, los niños brillantes y dulces. Pero incluso esas noches llevaban un patrón que podía predecir los cumplidos, las risas, el giro inevitable. «Siempre has manejado tan bien el dinero, mamá. Tal vez podrías echarle un ojo a algo para mí». Siempre era para él, nunca con él. Hace 10 años fue la compra de una casa para remodelar. Había encontrado una propiedad al sur de la ciudad, terreno barato, grandes promesas. La llamó una oportunidad del tipo que su padre habría admirado. Papá siempre decía que el éxito significa saber cuándo arriesgar todo. Me dijo durante la cena su tenedor trazando patrones en la servilleta. «¿Lo recuerdas?» Yo recordaba diferente. Esteban creía en la paciencia, no en las apuestas. Javier solo escuchó lo que quería. Esa noche transferí 800.000 pesos a su cuenta suficiente para terminar la remodelación y mantener al banco tranquilo. Lo llamó un préstamo, por supuesto. Cada pocos meses preguntaba suavemente por el reembolso y cada vez la respuesta venía envuelta en disculpas y encanto. «Solo estoy reinvirtiendo», decía. «Ya verás, regresará multiplicado por 10». Cuando el proyecto colapsó y el banco ejecutó la hipoteca, desapareció por semanas. Cuando reapareció fue con flores y una historia sobre mala suerte y traición. Lo perdoné porque el perdón era más fácil que admitir que me habían usado. Los años después de la muerte de Esteban hicieron el patrón más claro. Javier tomó las partes de su padre que sonaban nobles y las partes de mí que eran útiles. Amaba el mito de uno y se apoyaba en la confiabilidad de la otra. Yo era la red de seguridad que fingía no necesitar invisible hasta la caída. Giré hacia el estacionamiento del restaurante y me estacioné con las manos firmes en el volante. A través de la ventana lo vi adentro, su postura familiar, confiada, ensayada. La misma sonrisa que usaba cuando el encanto era moneda. Esperé un momento antes de salir, dejando que el zumbido silencioso del motor se desvaneciera. Algunas lecciones, pensé, no se desaprenden hasta que dejas de enseñarlas. La mañana después de la cena desperté antes del amanecer. El sueño había sido superficial, una marea que me seguía llevando. Al mismo sueño Javier en la mesa, sonriendo, prometiendo su voz, llena de una calidez que pertenecía más al recuerdo que a la verdad. Al amanecer, supe lo que necesitaba hacer. Me duché, me vestí y empaqué la carpeta que había evadido durante meses. Escrituras de propiedad, estados de pensión. El testamento viejo que Esteban y yo redactamos el año antes de su diagnóstico. Los bordes de la carpeta se habían suavizado por el manejo, la tinta en las pestañas ligeramente desvanecida. Había esperado pacientemente a que dejara de ser sentimental con el papeleo y comenzara a ser sabia. La oficina legal estaba en el lado norte de Morelia, entre una panadería y una boutique que olía a salvia y cera de vela. Cuando entré, el señor Vargas levantó la vista desde su escritorio. Un hombre alto de unos 60 años con cabello plateado.
y la calma de alguien que había visto a las familias en sus mejores y peores momentos. Amalia saludó levantándose para estrechar mi mano. «Por fin trajiste los archivos». «Lo hice», dije. «Es hora de hacer algunos ajustes». Me indicó que me sentara. La oficina olía ligeramente a cuero y eucalipto, limpia y deliberada. En una pared colgaba un cuadro enmarcado que decía: «La claridad es bondad». Sonreí ante eso. Abrió la carpeta con cuidado practicado. «Entonces, ¿mantienes el fideicomiso como estructura principal?» «Sí, pero con algunas nuevas disposiciones», dije. «Quiero algo separado. Una cláusula que me permita ayudar a los miembros de la familia sin destruirme en el proceso». Se recostó asintiendo. «Esa suele ser la parte complicada. ¿No es así? Las familias pueden convertir la generosidad en obligación». «Lo he notado», dije, mi voz tranquila pero firme. Pasamos la siguiente hora redactando un documento que él tituló «El Fondo de Apoyo Familiar Quintero». El nombre sonaba casi grandioso, pero el diseño era simple. Cualquier asistencia financiera dada a un familiar pasaría por un fiduciario sujeta a verificación, planes de presupuesto, recibos y prueba de progreso. Los fondos irían directamente a los proveedores, no a los individuos. Seguridad emocional disfrazada de papeleo. El señor Vargas levantó la vista de sus notas. «¿Quieres incluir el nombre de tu hijo?» «Sí», dije, «pero quiero condiciones asociadas, responsabilidad compartida, consejería conjunta, sin transferencias de efectivo. Si alguna vez lo llama un préstamo, no lo es». Su pluma se detuvo en el aire y me miró con algo como aprobación. «Estás protegiendo a ambos», dijo. «Eso es raro. Revisamos el resto del fideicomiso». Actualicé las asignaciones de beneficiarios, dejando un pequeño fondo de becas en el nombre de Esteban para estudiantes de dibujo locales. La idea había vivido silenciosamente en mi cabeza durante años, pero decirla en voz alta se sintió como liberar un aliento contenido. Cuando terminamos, el señor Vargas deslizó los papeles hacia mí para mi firma. «Esta es la parte donde la estructura reemplaza a la esperanza», dijo suavemente. Firmé cada línea limpia sin prisa. Antes de irme mencioné mi cita con el médico. Esa semana, presión arterial más alta de lo habitual, una advertencia leve. Me dijo que evitara el estrés. Dije con una risa leve, pero no dijo cómo. Vargas sonrió. «Así es como. La gente piensa que los abogados construimos muros. En realidad construimos calma». Afuera el sol había salido por completo, bañando la plaza en oro pálido. Me quedé junto al auto por un momento, sintiendo que el pulso familiar detrás de mis sienes se aliviaba ligeramente. El sobre con los documentos firmados descansaba en el asiento del copiloto, su peso pequeño pero significativo. En el camino a casa me detuve en una cafetería cerca del juzgado por un té. Mientras esperaba mi pedido, escuché a dos mujeres jóvenes en la mesa de al lado, discutiendo si prestarle dinero a un primo. Sus palabras tropezaban entre sí: amor, culpa, lealtad. Quise decirles que amor y rescate no son lo mismo, pero la sabiduría rara vez llega cuando estás listo para escucharla. De vuelta en casa, coloqué los nuevos documentos en la caja fuerte bajo las escaleras, junto al reloj de Esteban y nuestros anillos de boda. Luego me senté un rato en el patio, el aire seco y ligero contra mi piel. El sonido del viento a través de los enebros era constante, casi rítmico. Por primera vez en años mi vida tenía bordes de nuevo claros, definidos y míos. La oficina de la doctora Romero estaba en el segundo piso de un edificio bajo de adobe, en la calzada de Guadalupe, enmarcado por álamos que brillaban con la brisa de la mañana tardía. Adentro la sala no se parecía tan a las clínicas frías que recordaba, de años pasados, lámparas suaves, alfombras tejidas, una pequeña fuente, susurrando en la esquina. Me gustaba que no olieras té estéril. Olía té inhumano vivido. Me saludó con una sonrisa tranquila del tipo que no presiona por respuestas. «¿Cómo ha sido tu semana, Amalia ordenada?», dije dejando mi bolso junto a la silla. Firmé los papeles del fideicomiso.
Todo está en su lugar ahora. Eso es bueno, dijo tomando asiento frente a mí. Su cabello estaba cortado corto con vetas grises, sus ojos firmes y calmados. Pero eso es papeleo. Me interesa más lo que no está en el papel. Dudé. Luego dije: Javier quiere cenar esta noche. La doctora Romero asintió una vez como si lo hubiera esperado. ¿Y cómo te sientes al respecto? Me siento estable. Dije, luego añadí casi. Casi repitió probando la palabra suavemente. Me recosté el cuero suspirando debajo de mí. Ha pedido reuniones antes. Siempre comienzan igual en canto. Disculpa la leve promesa de cambio. Y luego gira. Siempre hay una petición esperando debajo. ¿Sabes qué harás si vuelve a girar? Por eso vine. Admití. Para practicar dejar la mesa antes de que dé más de lo que puedo permitirme. Ella sonrió suavemente. Esa es una buena razón para venir. Tomó una libreta pequeña. Construyamos algunas frases juntas. Palabras en las que puedas apoyarte cuando la emoción intente tomar el control. Las trabajamos lentamente, su tono paciente. Y claro, no me siento cómoda discutiendo eso ahora. Necesito tiempo para pensar antes de responder. Esta conversación ya no se siente respetuosa. Me retiro. Al principio las frases se sentían rígidas, demasiado formales, demasiado clínicas, pero ella me recordó que los límites solo suenan incómodos para quienes han vivido sin ellos. No estás cerrando una puerta, dijo. Estás decidiendo quién puede tocar. Esa línea se quedó conmigo. Tras una pausa cambió el tema suavemente. Has mencionado antes la culpa que surge cuando le dices que no. ¿De dónde crees que viene eso? Miré la pequeña fuente en su escritorio, el agua girando sobre sí misma, en un movimiento interminable. Tal vez de esa obra, dije. Ella asintió para que continuara. Él tenía 11 años. Yo estaba trabajando en 2 contratos de dibujo, entonces, uno para la firma, otro freelance. La fecha límite fue la misma semana que su recital, y lo perdí. Tocó la trompeta un solo en la pieza final. Esteban lo grabó, pero no lo vi hasta meses después. Javier nunca lo mencionó de nuevo, pero vi cómo miró a su padre. Después, como si la admiración y el perdón se hubieran fusionado en una sola cosa. El recuerdo engrosó mi voz. He estado tratando de compensar eso desde entonces. La doctora Romero se inclinó ligeramente hacia adelante. Estabas proveyendo para él, Amalia. Eso no es negligencia, es supervivencia. Pero la culpa no reconoce matices, solo te hace seguir pagando una deuda que nunca existió. Sus palabras aterrizaron suavemente, pero desenredaron algo profundo en mí. Me di cuenta de cuántas veces había confundido la resistencia con la virtud, el silencio con el amor. Había estado disculpándome por trabajar, por envejecer, por mantener unidas a la familia cuando nadie más lo haría. Y la disculpa se había convertido en el lenguaje de nuestra relación. Cuando finalmente hablé de nuevo, mi voz era más firme. No quiero seguir expiando por ser una madre que hizo lo mejor que pudo. Ya no. La doctora Romero sonrió, no exactamente orgullosa, sino aprobadora. Entonces ahí es donde comenzamos. Esta noche no se trata de probar tu valor. Se trata de observar patrones. No necesitas ganar ni perder. Solo observar. Asentí. El sonido de la fuente llenó el silencio entre nosotras. Antes de irme, me entregó una pequeña tarjeta. En ella había escrito una frase con una letra tranquila y curva. Tienes permiso para dejar cualquier mesa donde la paz ya no se sirva. La guardé en mi cartera junto a la foto de Esteban. Afuera, el viento se movía entre los álamos, susurrando como páginas que se voltean. Por primera vez en años el sonido no me recordaba. A la pérdida sonaba a un ensayo para algo mejor. Por la tarde el cielo comenzó a teñirse de oro, el tipo de luz que Morelia guarda para momentos que se sienten suspendidos entre el coraje y el arrepentimiento. Me senté en la mesa de la cocina con el número del restaurante en mi teléfono, el pulgar dudando antes de presionar llamar. La voz de la anfitriona era brillante, eficiente. Reservación para la noche. ¿Para cuántos 4 dije? Quintero. 6:30.
cerca de la ventana si es posible. Colgué antes de que pudiera cambiar de opinión. El restaurante era un lugar estrecho de adobe cerca de la Plaza 1, al que Esteban y yo íbamos en aniversarios especiales. La idea de llevar a Javier allí se sentía casi sacrílega, pero tal vez ese era el punto. Quería un terreno que ya entendiera. Antes de salir envié un mensaje a Clara cuidando mi redacción. Me encontraré con Javier para la cena. Estás invitada si quieres. Los niños pueden quedarse con tu hermana, ¿verdad? Su respuesta llegó tras una larga pausa. Me gustaría. Gracias. Casi podía escuchar el alivio en esas pocas palabras. No quise conducir el Porsche esa noche. El auto se había convertido en un símbolo silencioso de autonomía y me negué a convertirlo en un accesorio. En cambio, pedí un viaje compartido esperando junto a la puerta, mientras el cielo se profundizaba en la noche. La conductora, una mujer de mi edad con trenzas plateadas, me miró por el retrovisor mientras avanzábamos por la carretera. ¿Ocasión especial?, preguntó. Tal vez, dije. Tal vez algo atrasado. Condujimos en un silencio amigable por calles llenas de galerías y tiendas pequeñas, cerrando por la noche. Las ventanas brillaban con luz cálida y el leve aroma a chiles asados flotaba desde una cafetería cercana. La ciudad se sentía íntima, casi escuchando. Cuando llegamos al restaurante, le pedí que dejara el auto encendido un momento más, por si cambio de opinión, dije. Me dio una sonrisa cómplice. Siempre pensamos que podríamos. Pero entrarás. Tenía razón. Adentro el aire olía a comino y humo de leña. El maître me llevó a una mesa junto a la ventana donde podía ver las luces de la plaza colgadas en la plaza, sus reflejos temblando en el cristal. Pedí agua mineral y respiré lentamente estabilizando mi pulso. La carpeta con mis notas. El esquema del fondo de apoyo familiar. Descansaba discretamente en mi bolso. Un ancla silenciosa. A las 6:30 en punto, los vi por la ventana Javier con un blazer azul marino Clara a su lado, con el cabello recogido en un moño cuidadoso. Detrás de ellos la asistente de mi abogado, Nel Vargas, entró brevemente para entregarme un sobre copias finalizadas del fideicomiso, selladas y notariadas. No esperaba que ella lo entregara personalmente, pero su sincronización fue casi poética. Tus nuevas disposiciones, dijo suavemente. Todo en orden. Gracias, Nel, dije guardando el sobre mientras la reflexión de Javier se acercaba en el cristal. Cuando entraron el murmullo del restaurante pareció desvanecerse. La sonrisa de Javier llegó primero brillante performativa. «Mamá, te ves increíble», dijo inclinándose como si no hubiéramos pasado meses en silencio. Clara ofreció un saludo más tranquilo, sus ojos amables pero cautelosos. Les indiqué que se sentaran. Hicimos conversación ligera, los niños, el clima, el mercado inmobiliario próximo. Era una coreografía educada, cada uno, fingiendo bailar al mismo ritmo. Noté cómo Javier evitaba mi mirada cuando pregunté cómo iba el negocio. Las manos de Clara permanecían cruzadas en su regazo, los nudillos pálidos. «La cena huele increíble», dije rompiendo la pausa. Ha pasado demasiado desde que nos sentamos así. «¿De verdad?», respondió Javier, su encanto deslizándose lo suficiente como para que las palabras sonaran ensayadas. El mesero llegó con los menús y usé el momento para estudiar sus rostros reflejados en la ventana. Detrás de ellos las luces de la plaza brillaban como constelaciones distantes. Mi pulso se estabilizó. No sentía temor sino preparación, un saber tranquilo de que pase lo que pase esta noche, no estaría desprevenida. Cuando el mesero se fue, Javier se aclaró la garganta. «Me alegra que estemos haciendo esto, mamá. Hay algo importante que he querido discutir». Alcancé mi vaso, su superficie fresca contra mi mano, y sonreí ligeramente. Pensé que podría haberlo. Afuera las luces de la ciudad titilaban en el cristal, como pequeñas señales de otra vida a la que solía retroceder antes de hablar. Esa vida terminaba silenciosamente aquí, en esta mesa, bajo el resplandor indulgente de las lámparas de la plaza.
Javier levantó su copa en el momento en que el mesero sirvió el vino. El movimiento rápido y confiado como si estuviéramos celebrando algo. «Por mamá», dijo sonriendo al otro lado de la mesa, aún mostrando a todos cómo se hace. Su tono tenía una brillantez que no llegábase a sus ojos. Sonreí educadamente tocando el borde de mi vaso con el suyo, pero sin beber. «¿Cómo se hace?». Se recostó sonriendo más ampliamente. «Sabes vivir bien, mantenerte aguda. Vi esa publicación. El Porsche. Mis amigos hablaron de eso durante días. No sabía que mi madre tuviera tanto estilo». Clara dio una leve sonrisa, pero no dijo nada. Sus dedos trazaban el borde de su servilleta, lentos y precisos. «Supongo que la gente habla de todo tipo de cosas en línea», dije. «La mayoría olvida lo que vale la pena discutir». Javier rió demasiado fuerte, demasiado fácil. «Vamos, mamá, lo digo como cumplido. Has trabajado duro. Lo mereces». Sus palabras cayeron como piedras pulidas, suaves pero pesadas. Los cumplidos siempre habían sido su moneda, ofrecidos generosamente cuando necesitaba crédito para algo no dicho. El mesero regresó con platos de trucha asada y risotto de chile verde. El olor era reconfortante, familiar. Me concentré en cortar el pescado con cuidado, un pequeño ritual de control. Entonces dije, «¿Cómo están los niños?» «Están bien», respondió Clara rápidamente, su voz suave. «Nell comenzó clases de piano. Orin juega fútbol. Nos mantiene ocupados». Javier asintió. «Crecen rápido. Esa es parte de la razón por la que quería verte. La familia ha estado en mi mente». Levanté la vista de mi plato. «¿En serio?», dudó mirando hacia Clara. «Bueno, sí. Y honestamente, mamá, extraño esto. Nosotros tres hablando. He querido contactarte desde hace un tiempo. Esperé dejando que el silencio tomara forma entre nosotros». Él lo confundió con una invitación. «Has construido tanta estabilidad para ti misma», continuó. «La casa, las inversiones. Incluso tu salud, te ves genial, por cierto». Sonreí débilmente. Mi doctora podría no estar de acuerdo, pero gracias. Rió fingiendo relajarse. «En serio, sin embargo, siempre has tenido esta claridad con el dinero, con la planificación. Papá solía admirar eso. ¿Recuerdas? Era casi astuto invocar a Esteban. Sabía lo que el nombre podía despertar, pero había pasado años aprendiendo a sostener ese recuerdo sin dejar que se usara contra mí. Tu padre admiraba la consistencia, dije, no la conveniencia». El aire entre nosotros se enfrió solo ligeramente. Clara levantó la vista, sus ojos oscilando entre nosotros como un metrónomo, intentando mantener el ritmo. Javier se aclaró la garganta, avivando su tono de nuevo. «De todos modos, me has inspirado. Finalmente estoy listo para llevar mi negocio al siguiente nivel. Estamos expandiéndonos al desarrollo residencial, proyectos más grandes, mejores retornos». Ahí estaba, el borde de la petición brillando bajo el mantel. «Eso suena ambicioso», dije uniformemente, «y arriesgado». «Riesgo calculado», respondió, «del tipo que papá habría tomado». Doblé mi servilleta una vez, cuidadosamente. «¿Quieres decir del tipo que yo habría financiado?» Por un momento su expresión vaciló, pero se recuperó rápidamente sonriendo de nuevo. Siempre tan aguda. Clara se movió en su silla, sus manos apretándose. Javier comenzó suavemente, pero él la interrumpió con una risa. «No te preocupes, no estoy aquí para pedir nada grande. Solo pensé que sería bueno compartir lo que está pasando. Siempre has creído en mí». Su voz bajó al final ensayada y casi tierna. La había oído antes, cada palabra colocada con cuidado, como si la emoción pudiera enmascarar el motivo. Dejé mi tenedor sintiendo el leve latido en mis sienes que siempre venía cuando sentía que la pendiente se volvía empinada. Las palabras de la doctora de la semana pasada resonaron en el fondo de mi mente. «Evita el estrés. Elige la calma sobre el cierre». Me volví hacia Clara. «Debes estar cansada», dije suavemente. «Estás manejando bastante estos días». Sus hombros se relajaron, agradecida por el cambio.
Algunos días son más fáciles que otros. Javier alcanzó su mano, pero ella no la tomó. Noté el pequeño detalle, pequeño pero revelador, y sonreí internamente. Los patrones estaban todos allí, repitiéndose silenciosamente. Pero esta vez, no era yo quien fingía no verlos. Javier levantó su copa de nuevo. «Por la familia», dijo. Toqué mi vaso de agua con su vino, el sonido suave y final. «Por la familia», repetí. Sea lo que sea que aún signifique. Para cuando recogieron los platos, el tono de la cena había cambiado. La música del piano del comedor se desvaneció al fondo, y el murmullo de las mesas cercanas se suavizó, hasta que pareció que los tres estábamos sentados en una pequeña esfera resonante de nuestra propia historia. Javier dobló su servilleta, el gesto demasiado deliberado para ser casual. Mamá comenzó inclinándose ligeramente hacia adelante. Hay algo que he querido mencionar desde hace un tiempo. Es, en realidad, bastante emocionante. Asentí una vez, dejándolo continuar. ¿Conoces esa propiedad en Loma del Valle? La que te mencioné hace unos años. Estamos expandiendo ese proyecto, 8 casas nuevas, materiales sostenibles, listas para energía solar, todo. Es un movimiento inteligente. Mi equipo ya tiene la mitad de los lotes en depósito. Clara no levantó la vista de su vaso de agua. Observé su pulgar trazar el anillo de condensación a lo largo de la base. Javier continuó su voz, calentándose con confianza. El único problema es el tiempo. Estamos un poco justos con el último pago del depósito, solo un déficit temporal. Los bancos se mueven muy lento y los inversionistas privados piden tasas imposibles. Pero tú, mamá, entiendes la oportunidad. Siempre lo has hecho. Ahí estaba el giro. Su tono se suavizó, las palabras comenzando a virar hacia la persuasión. «¿Qué estás pidiendo?», dije. Sonrió del tipo que intenta hacer que los números suenen inofensivos. «No es una limosna. Piénsalo como una inversión. A corto plazo. Tendrías toda la documentación, por supuesto. Solo necesitamos a alguien que confíe en el proceso y que sepa que la familia no necesita trámites». «La familia no necesita trámites», repetí como si probara la frase. Asintió ansiosamente. «Exacto. Es un préstamo puente solo hasta que los compradores cierren. 90 días máximo. Lo recuperarías con intereses. Todos ganamos». Lo estudié al otro lado de la mesa, la forma en que se inclinaba ligeramente, sus ojos brillantes, con una actuación que había practicado. Había visto la misma mirada años atrás cuando lanzó por primera vez la idea de la casa que nunca se recuperó. Confianza, urgencia y justo suficiente vulnerabilidad para hacer que la negativa se sintiera cruel. «¿Cuánto es el déficit?», pregunté. «No mucho», dijo rápidamente. «Unos 3 millones», añadió demasiado casualmente, de pesos. Junté mis manos apoyándolas en el mantel. «¿Y qué pasa si los compradores no cumplen, Río?» Ligeramente. «Eso no va a pasar. Ya hemos tenido interés de desarrolladores de fuera del estado. Y además estarías asegurada por el valor de la propiedad. Lo que significa», dije, «que sería dueña de algo que no puedes pagar ahora». Clara se estremeció casi imperceptiblemente. La mandíbula de Javier se tensó, pero se recuperó levantando los hombros en un gesto fácil. «Lo hace sonar más duro de lo que es. Es solo la familia ayudando a la familia». Dejé que las palabras flotaran en el aire. La familia ayudando a la familia. Alguna vez significaron cenas alrededor de una mesa pequeña, un niño riendo con un pastel de cumpleaños, la voz constante de un esposo recordándome descansar. Ahora eran moneda astillada y gastada por el uso excesivo. Alcancé mi bolso, saqué una servilleta doblada y limpié la esquina de mi boca. «Aprecio que pienses en mí», dije uniformemente. «Pero ya no hago negocios durante la cena». Parpadeó, inseguro de cómo responder. «¿Entonces? ¿Lo pensarás?» «Ya lo hice», dije, mi tono aún tranquilo. Se recostó el encanto, tambaleándose lo suficiente para revelar la frustración debajo. Los ojos de Clara se encontraron con los míos, brevemente cansados, apologéticos, resignados. El mesero llegó con los menús de postres
interrumpiendo misericordiosamente lo que podrías haber dicho después. Sonreí al joven pedite en cambio, y puse el menú sin mirarlo. Javier se quedó en silencio por un momento, luego exhaló bruscamente, riendo a medias para romper la tensión. Siempre fuiste una negociadora dura. Lo miré a los ojos a través de la luz parpadeante de la vela. Siempre confundiste amor con negociación. El silencio que siguió fue limpio, ininterrumpido y lo suficientemente final como para escuchar el leve tintineo de los platos desde la cocina, detrás de nosotros. El mesero recogió los platos de postre justo cuando la tensión en el aire comenzó a zumbar como un alambre estirado demasiado. Podía sentir la impaciencia de Javier vibrando al otro lado de la mesa. Esperaba que me ablandara, que llenara el silencio con el tipo de compromiso que solía confundir con paz. En cambio, alcancé mi bolso y puse 2 sobres color crema entre nosotros. Sus bordes eran nítidos, la escritura en cada uno con mi letra cuidadosa y deliberada. «¿Qué es eso?», preguntó Javier con sospecha en la voz. «Claridad», dije. «Y elección». Frunció el ceño mirando a Clara, que de repente parecía alerta. «Mamá, no vine aquí por limosnas». «Lo sé», dije cortando suavemente sus palabras. «Por eso no son limosnas». Se recostó cruzando los brazos, el gesto, mitad defensa, mitad actuación. Deslicé el primer sobre hacia Clara. Dije, es el fondo educativo. Ya está establecido. Tus hijos tendrán acceso a una beca anual a través de un fiduciario externo, sin retiro, sin desembolsos en efectivo. Solo puede usarse para gastos educativos verificados. Libros, colegiaturas, programas de mentoría. Nada más. Clara parpadeó su garganta trabajando mientras intentaba hablar. «¿Tú ya lo estableciste?» «Sí, hace 2 meses». Me permití una pequeña sonrisa. No se trata de Javier ni de mí. Se trata de asegurarse de que la próxima generación no herede las mismas dependencias que confundimos con amor. El rostro de Javier se enrojeció ligeramente. «Mamá, esto se siente... ¡Qué performativo! Como si intentaras demostrar algo». «No estoy actuando», dije suavemente. «Estoy protegiendo». Soltó una risa tensa. «¿Protegiendo?» ¿De quién? Lo miré directamente a los ojos. De ciclos. De deudas disfrazadas de afecto. De la confusión entre ayuda y control. El segundo sobre quedó intacto por un momento, su presencia casi pesada. Finalmente lo empujé al otro lado de la mesa. «Y esto», dije, «es para ti». El Fondo de Apoyo Familiar. No es un cheque en blanco. Es una oferta formal, condicional, transparente y supervisada. No lo tocó. «Condicional», repitió como si la palabra en sí fuera un insulto. «Sí», dije. «Incluye un proceso de auditoría completo, asesoría financiera a través de un asesor independiente y prueba de progreso, antes de que se liberen fondos adicionales. Trabajarías con el fiduciario, no conmigo. Y asistirías a terapia familiar con Clara durante 6 meses antes de que se renueve la elegibilidad». Me miró como si hubiera hablado otro idioma. «Eso es humillante», no dije suavemente. «Es responsabilidad, lo mismo que el resto del mundo llama normal». Por un largo momento ninguno se movió. El mesero pasó rellenando un vaso cercano, el leve tintineo del hielo, el único sonido entre nosotros. Los ojos de Clara se desviaron hacia los sobres, luego de nuevo a mí. «¿Puedo verlo?», preguntó. Asentí, y ella abrió el sobre con cuidado, sus ojos escaneando la primera página. Cuando llegó al final levantó la vista con lágrimas que no eran por lástima, sino por reconocimiento. «Esto es justo», dijo en voz baja. «No es cruel, Javier. Es estructura. Es lo que necesitábamos». Él negó con la cabeza, la incredulidad tensando cada línea de su rostro. «Me haces saltar obstáculos por ayuda. Soy tu hijo». «Lo sé», dije manteniendo mi tono uniforme. «Por eso ya no te estoy habilitando. No puedes seguir llamando dependencia amor». Clara puso una mano en su brazo. «Tiene razón», susurró. Él no la miró. Firmé ambos documentos con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Están activos a partir de esta noche», dije. «Pueden elegir usarlos o no.
De cualquier manera he hecho mi parte. Luego puse el bolígrafo abajo, recogí mi bolso y me puse de pie. La luz de la vela captó el brillo plateado de mi pulsera, la que Esteban me dio el año que terminamos de pagar nuestra primera hipoteca. Un pequeño recordatorio de cómo se ve la paz ganada. Dejé ambos sobres en la mesa, sus bordes blancos, brillando suavemente contra el lino. Ninguno de ellos intentó detenerme. Afuera la plaza estaba tranquila bajo las luces de la noche. El aire olía ligeramente a lluvia y humo de leña. No sentí triunfo, solo estabilidad, una emoción mucho más rara y mucho más costosa que la victoria. Por la mañana el silencio tenía peso, del tipo que se asienta después de que algo se rompe, no con ruido, sino con finalidad. Cuando alcancé mi teléfono ya había 3 mensajes esperando. El nombre de Javier brillaba en la pantalla como un moretón, que aún no había decidido de qué color quería ser. No tenías que avergonzarme así, mamá. Eso del fondo es ridículo. ¿Te escuchas siquiera? Estaba intentando construir algo para la familia. Tú lo convertiste en control. El último llegó unos minutos después, más corto y frío. Olvídalo. Lo resolveremos solos. Miré la pantalla hasta que las letras se desdibujaron, no por lágrimas, sino por agotamiento. Luego puse el teléfono boca abajo en la encimera e hice té. El vapor se elevó suave y obstinado. No era la primera vez que se alejaba enojado, pero esta vez no sentí el familiar dolor de arrepentimiento, siguiéndolo de cerca. Solo había silencio delgado pero sólido como la primera capa de hielo sobre un río. Para el mediodía incluso los mensajes cesaron. Me senté en el patio, el mismo donde Esteban construyó una pequeña fuente para los colibríes. El viento levantó el aroma a salvia por la puerta abierta. El Porsche atrapaba la luz donde estaba estacionado, su superficie brillante, paciente, intacta por el drama. Soledad pasó con su sombrero de ala ancha y un frasco de mermelada de chabacano. Dijo que había visto la nube de tormenta en mi rostro antes de que siquiera abriera la puerta. «¿Familia?», preguntó suavemente. «Familia», dije. Puso el frasco y apretó mi mano. Los límites no rompen el amor, ¿sabes? Solo aseguran que sobreviva al clima. Sonreí ante eso. Después de que se fue, repetí las palabras en voz baja, probando su peso. Los límites no son crueldad. Son traducciones del valor propio. Aún así, mi cuerpo tenía su propio lenguaje para el estrés. Por la tarde, una presión sorda pulsaba detrás de mis ojos, extendiéndose hacia mi cuello. Verifiqué mi presión arterial con el pequeño manguito que me dio la doctora. Estaba más alta de lo habitual, no peligrosa, pero lo bastante ruidosa para recordarme que era humana. Me acosté en el sofá respirando por la nariz, exhalando por la boca. Lentamente, deliberadamente, hasta que el ritmo coincidió con el tic-tac del reloj en la pared. Pensé en cuántas veces había cargado el caos de otros dentro de mí como si fuera mi deber, mi herencia. Ahora el caos podía quedarse donde pertenecía. Cuando la presión se alivió, me senté y abrí mi diario. La última entrada era de la semana en que firmé los papeles del fideicomiso. Debajo escribí con letra tranquila y firme: «Lo enseñaste a sobrevivir. Ahora enséñate a descansar». Afuera la luz se había suavizado en la noche. Las sombras del patio se extendían largas y frescas. Por primera vez en años el sonido del silencio no me asustaba, se sentía ganado. Cerré el diario, mi latido lento y uniforme otra vez, y observé el cielo volverse del color de la ceniza pálida antes de que la noche lo tomara por completo. El martes el ruido tomó una nueva forma. No en llamadas o mensajes esta vez, sino a través del velo delgado de Internet. Soledad fue la primera en mencionarlo. Llegó a mi puerta con su bondad habitual y un tono vacilante que la delató antes de que hablara. «¿Amalia?», dijo suavemente. «Probablemente deberías saber. Javier ha estado publicando de nuevo». Asentí antes de que pudiera elaborar. «¿Algo sobre lealtad?». Su rostro cambió, atrapado entre la simpatía y el alivio. «¿Entonces lo viste?». Lo había visto.
La publicación me llegó a través de amigos en común, como siempre lo hace el chisme de pueblo pequeño. Una foto de él con sus hijos sonriendo demasiado y una descripción que decía: la verdadera familia permanece unida cuando es difícil. Algunos olvidan de dónde vienen. Sin nombres. No eran necesarios. Los comentarios se llenaron más rápido de lo que podía contar. Viejos conocidos clientes, algunos de sus amigos de la universidad, apoyando con asentimientos y afirmaciones. Pero entre ellos había voces más tranquilas, personas que sabían mejor que me conocían. «Ella ha hecho suficiente», decía un comentario. «El amor no significa un rescate interminable». No respondí. Ni siquiera terminé de leer. El teléfono se oscureció y lo puse boca abajo en la encimera de la cocina, donde el silencio podía hacer su trabajo. El resto de la semana se desarrolló en pequeños gestos deliberados. Limpié la fuente del patio, podé el romero que había crecido salvaje junto a la puerta y horneé un lote de pan de elote que realmente no quería comer. Dejé que la casa se llenara de tareas ordinarias hasta que el dolor se atenuó a algo manejable. El viernes, cuando la luz comenzó a desvanecerse en el azul suave de la tarde tardía, tomé las llaves y caminé hacia el auto. El Porsche arrancó con su zumbido bajo y uniforme, un sonido que siempre se sentía más como respiración que como motor. Manejé hacia el cañón la carretera, curvándose a través de piedra blanqueada por el sol y sombra. Cuanto más avanzaba, menos señales podía captar mi teléfono, hasta que solo éramos yo y la carretera, el cielo abriéndose amplio sobre el desierto. Bajé la ventana a la mitad. El viento traía el aroma a enebro y lluvia sobre polvo, el tipo de fragancia que te hace creer que la tierra eventualmente perdona todo. Pensé en las palabras de Javier, en las innumerables versiones del amor que ambos habíamos confundido con deuda, y en cómo la lealtad puede convertirse en una correa si nadie deja de tirar. Esteban solía decir que el silencio era el lenguaje más honesto que una persona podía aprender, porque no puedes mentir cuando no estás actuando. No lo entendí entonces. Ahora sí, el silencio no pide comprensión. Solo está allí esperando que la verdad se asiente. Para cuando llegué al mirador, el cañón abajo se desvanecía en la sombra, la última luz cortando oro a través de las crestas. Me estacioné, salí y me apoyé en la barandilla. El viento presionó suavemente mis hombros, como recordándome que aún estaba aquí, aún de pie, aún libre. Me quedé hasta que apareció la primera estrella, pequeña, brillante e imperturbada por la oscuridad. Luego regresé hacia la carretera, donde el auto esperaba firme y silencioso, como una promesa que ya no necesitaba explicar. La llamada llegó 3 días después del paseo por el cañón. Estaba podando la lavanda junto a la pared del patio, cuando el teléfono sonó su tono agudo, cortando la tranquila tarde. Casi lo dejé ir al buzón de voz hasta que vi su nombre. Clara. Su voz cuando llegó era pequeña pero firme. Amalia. Espero que no sea un mal momento. No dije dejando las tijeras. Para nada. Hubo una pausa del tipo lleno de frases ensayadas, tratando de encontrar su orden. Quería darte las gracias por el fondo educativo. Leí cada línea. Es generoso y justo. Los niños estarán cuidados de maneras que Javier y yo no podríamos manejar ahora. No necesitas agradecerme, dije suavemente. Nunca se trató de gratitud. Lo sé, dijo rápidamente. Eso es parte de por qué estoy llamando. Me moví al banco sombreado bajo el olivo, el teléfono cálido contra mi oído. El zumbido de las abejas trabajaba a través del silencio, mientras ella reunía su coraje. Vi lo que pasó la otra noche. Continuó Clara, su voz tensándose. En el restaurante. Estuviste tranquila, pero podía decir que te dolió. Y después... Javier hasta ha estado enojado diciendo cosas en línea, diciendo que lo humillaste. Pero yo... dudo. No creo que se dé cuenta de que le diste una oportunidad. Una verdadera. Escuché sin interrumpir. A veces el silencio es el único espacio que alguien necesita para decir la verdad con seguridad. Continuó.
He estado pensando en lo que dijiste sobre estructura y terapia. Las condiciones en ese fondo. Creo que tenías razón. Quiero tomar las sesiones de consejería, incluso si Javier no lo hace, para mí y por los niños. Algo cambió dentro de mí, tranquilo pero seguro. No era triunfo, era alivio. Un tipo diferente de amor, uno construido en honestidad en lugar de rescate. Puedo ayudar a organizar eso, dije. Hay una terapeuta familiar en la que confío. También trabaja con niños. Su nombre es la doctora Romero. ¿La misma que tú ves? Preguntó Clara, su tono suavizándose. Sí, dije. Es reflexiva, sin juicios, solo guía. Clara exhaló audiblemente. Sería extraño si usara el fondo educativo para las tarifas. No quiero caridad, pero tampoco quiero empezar algo que no pueda sostener. No sería extraño en absoluto. Dije, eso es exactamente para lo que es construir estabilidad. Úsalo. Y tómate tu tiempo. Estuvo en silencio por un momento. Luego susurró. Gracias, Amalia. Por seguir viéndonos como familia, incluso cuando habría sido más fácil no hacerlo. Sentí el calor subir detrás de mis ojos, pero no lo dejé derramarse. La familia no se borra con límites. Dije, solo tiene que aprender nuevas formas. Cuando la llamada terminó, me quedé allí por un largo rato, el aroma de la lavanda mezclándose con la dulzura tenue del aire calentado por el sol. En algún lugar más allá de la puerta el sonido distante de la risa de los niños llegaba desde el parque. No sabía si Javier alguna vez cambiaría o si el coraje de Clara lo llevaría hacia la humildad. Pero sí sabía esto, algunas puertas no se cierran para siempre. Solo esperan hasta que alguien toque con sinceridad, en lugar de necesidad. El viento cambió rozando el patio ligero y fresco. Me puse de pie, entré y tomé el cuaderno de mi escritorio. En una página limpia escribí una línea. La curación no siempre regresa a través de la misma persona que causó el dolor. Luego lo cerré, dejando que las palabras se asentaran en el silencio. Y sentí por primera vez en meses el tenue y constante pulso de la esperanza. La sala de espera olía ligeramente a eucalipto y bálsamo de limón, calma a propósito. Me senté en la misma silla que había usado durante meses, con las manos cruzadas en mi regazo. Un vaso de papel con agua intacto a mi lado. Frente a mí la doctora Romero revisó sus notas silenciosa como siempre. El reloj en la pared, tic-tac, en un ritmo lento y paciente. «Está tarde», dije después del quinto tic. «Usualmente lo está», respondió suavemente. «Pero la tardanza no es evasión, es vacilación. Hay una diferencia. A los 32 minutos pasados de la hora, la puerta se abrió. Javier entró luciendo más pequeño de lo que recordaba, no en tamaño sino en espíritu. Su blazer estaba arrugado, sus ojos apagados por el agotamiento. Por un momento no vi al hombre que discutió al otro lado de una mesa de cena, sino al niño que una vez se quedó dormido en el sofá, esperando a que llegara del trabajo. «Lo siento», dijo dejándose caer en la silla frente a mí. «Tráfico». La doctora Romero sonrió educadamente. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Los primeros minutos fueron frágiles. Javier evitaba mis ojos hablando, en cambio, a la ventana o a sus manos cruzadas. Mantuve mi tono uniforme, mis frases medidas tal como lo habíamos practicado. «No tenemos que resolver todo hoy», dijo la doctora Romero. «Estamos aquí para escuchar, para nombrar lo que no se ha dicho». Eso abrió un pequeño silencio del tipo que puede romper o construir dependiendo de lo que siga. Tomé el riesgo. «Javier», dije, «necesito decirte algo que nunca he dicho claramente». Me miró cauteloso. «Lamento haber faltado a tu obra escolar. El solo de trompeta. Recuerdo el día exactamente, el olor a amoníaco del piso de dibujo, la forma en que el reloj marcó las 8, y me di cuenta de que no iba a llegar. Me dije que proveer para ti importaba más que estar allí, pero estaba equivocada. Deberías haber tenido ambos». Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Miró sus manos, los dedos apretándose, hasta que los nudillos se pusieron pálidos. «¿Recuerdas eso?»,
Susurró. Cada detalle. Por un largo rato el único sonido fue el suave zumbido de la fuente en la esquina. Luego su voz se quebró. Solía decirme que no te importaba, dijo. Que papá sí y tú no. Era más fácil estar enojado que pensar que solo estabas cansada. Alcancé mi vaso no para beber, sino para estabilizar mi mano. El enojo es más fácil que el duelo, dije. Lo sé. Tomó una respiración temblorosa. Mamá, estoy en problemas. El negocio es peor de lo que dije. Los préstamos, los inversionistas. He estado ahogándome en esto durante meses. Verte con ese auto sabiendo que hiciste todo bien me hizo sentir que fallé 2 veces. Una como hijo y otra como espía, como hombre. La doctora Romero se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono tranquilo pero firme. La vergüenza prospera en el silencio, Javier. Estás hablando ahora. Eso es un comienzo. Asintió limpiándose el rostro bruscamente con el dorso de la mano. No vine aquí por dinero, dijo. Vine porque Clara dijo que ofreciste ayuda que no merezco. Lo miré a los ojos entonces firme y sin vacilar. No tienes que merecer ayuda. Solo tienes que enfrentarla con honestidad. La doctora Romero miró entre nosotros. Eso suena como un comienzo, dijo. No es el perdón aún, sino un marco. Construiremos pequeños acuerdos, transparencia, responsabilidad conjunta. Si la confianza llega, vendrá de ahí. Javier asintió de nuevo, su voz baja. Está bien. El reloj avanzó hacia la hora. Afuera el cielo estaba pesado, con la noche las primeras gotas de lluvia golpeando suavemente el cristal de la ventana. Cuando nos pusimos de pie, dudó antes de extender su mano. La tomé. Su agarre era inestable, pero real. Por primera vez en años no sentí que lo estaba perdiendo. Sentí que ambos estábamos finalmente lo bastante cansados como para dejar de fingir. 3 meses después el ritmo de las cosas había cambiado. No completamente, pero lo suficiente. Javier y Clara mantuvieron sus citas con la doctora Romero. Los informes llegaban en notas cortas y factuales del fiduciario. El Fondo de Apoyo Familiar estaba en uso responsablemente, transparentemente como se pretendía. Los pequeños reembolsos habían comenzado, no en dinero, sino en esfuerzo. Javier estaba enseñando a tiempo parcial en el departamento de negocios del colegio comunitario, hablando sobre ética en el emprendimiento. Sonreí al leer esa frase. Ética. Era un progreso medido en humildad, no en números. Mis propios días se habían suavizado en patrones más tranquilos. Volví a ser voluntaria en la biblioteca pública una tarde cada semana, leyendo a niños cuyos padres aún estaban en el trabajo. Se sentía natural, sin esfuerzo. A veces Clara traía a los niños. Nell, la mayor, tenía los ojos curiosos de mi esposo y la barbilla obstinada de su padre. Un sábado me entregó su nueva tarjeta de biblioteca y me pidió ayuda para firmar su nombre en la parte trasera. Sus letras eran desiguales, pero deliberadas. Tomé una foto de nuestras manos una junto a la otra, la suya pequeña y manchada de tinta, la mía llena de líneas y firme, y más tarde la publiqué con una descripción. La presencia es el lujo. Fue lo primero que compartí desde el auto, sin etiquetas, sin declaraciones. Solo un registro tranquilo de un momento que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse completo. Esa noche me reuní con el señor Vargas de nuevo. Revisamos el fideicomiso una última vez, ajustando algunas cláusulas y reservando un fondo para el programa de alfabetización de la biblioteca. Lo has hecho ordenado, dijo sonriendo. Es raro que los finales se vean tan limpios. No es un final, dije. Es el mantenimiento de la paz. Asintió firmando la página final. Entonces la paz tiene un excelente papeleo. Para cuando salí de su oficina el sol estaba abajo extendiendo un brillo cobre sobre el capó del Porsche. Me quedé un momento en el estacionamiento, observando cómo se movía la luz como algo ganado, no dado. El motor arrancó con su zumbido familiar bajo y seguro. En el camino a casa, el aire olía ligeramente a lluvia, aunque las nubes se mantenían firmes. Mi teléfono yacía boca abajo en el portavasos silencioso.
Por una vez eso no significaba negligencia. Significaba espacio. La carretera se curvaba hacia el horizonte, el último sol derritiéndose en las montañas de la Sierra Madre. Bajé la ventana a la mitad, dejé que el viento trenzara mi cabello y sentí un tipo de alegría sin complicaciones, la que llega cuando todo lo que quedó sin decir finalmente dejó de